Dios les bendiga. Estamos en su programa de radio La Misión Continúa, transmitido por Radio Chortí Terra desde Jocotán, Parroquia de Santiago, Jocotán, Chiquimula, y retransmitido desde allá de las tierras jacaltecas para la región Huista por Santo Hermano Pedro Radio y en nuestra diócesis por la radio diocesana Radio Pax. Continuando con nuestras reflexiones sobre el libro misionero de dar verdadero sentido a la vida del padre Luis Mosconi, queremos abordar ahora la temática de las crisis, que normalmente vienen acompañados por dudas, por tentaciones a lo largo del camino. Entonces, nuestro tema será crisis, dudas, tentaciones a lo largo del camino. Cuando damos la palabra vida, esta palabra, por lo que significa, siempre nos sorprende, pero al mismo tiempo nos anima, nos desafía y nos cuestiona. En las reflexiones anteriores hemos aprendido a batallar, a lidiar mejor con las diversas situaciones existenciales que atravesamos. Desafíos, problemas, conflictos. En la vida también pasamos por crisis, por dudas, por tentaciones, especialmente en estos tiempos de pandemia que hemos estado viviendo del COVID-19. Y sobre todo, esperamos que la pandemia pase. Estaremos atravesando también crisis, dudas, después de que haya terminado la pandemia. Todo el planeta, toda la Tierra, está sufriendo un impacto nunca antes imaginado. La situación es crítica, es compleja, es difícil y de consecuencias imprevisibles para el futuro. Sobre todo, si no hacemos cambiar el rumbo de la humanidad. Ciertamente genera crisis en los seres humanos y en la sociedad. Es como cuando vamos navegando en la oscuridad y en medio de una tempestad, aunque sea en canoas, en barcos, en barcas diferentes. Así las dudas se van acumulando en el corazón de las personas. Y juntamente con esto es tiempo de las grandes tentaciones. Pero no nos asustemos. Así como es tiempo de grandes tentaciones, es también tiempo de grandes oportunidades para crecer en la fe y en la confianza que Jesús va con nosotros. Que Dios ama este mundo más del que lo amamos nosotros. Por eso, crisis, dudas, tentaciones merecen ser profundizadas y no podemos ser simplistas. Merecen ser profundizadas desde el punto de vista existencial y preguntarnos cómo enfrentar todo eso de manera
correcta. ¿Qué es realmente la crisis? A veces uno dice, estoy en crisis, o decimos, la sociedad está en crisis. Estas son frases que a menudo escuchamos o que a menudo repetimos, y el tema es muy actual. Afecta a personas, a la sociedad, a las instituciones, a la iglesia, la política, la economía. Afecta a todo. Todos los análisis del mundo de hoy conducen a una conclusión preocupante. La humanidad está sumida en una crisis grande sin precedentes. Más que una época de crisis, estamos en una crisis epocal. No es tanto una época de crisis, sino la época que vivimos es realmente crítica. Estamos en una crisis epocal. Las consecuencias están a la vista. Descrédito general, mucha gente confundida y perdida, tristeza, depresiones, descontrol emocional, desilusión, desesperaciones. Hay una falta de gusto. Sí, falta de gusto y alegría de vivir. El miedo como que está controlando todo, incluso hasta el bolsillo. Y ciertamente hay gente que no tiene mucho en el bolsillo. Se vive una vida espeluznante, sin alas y sin sueños, como que no quisiéramos volar. Y eso lo constatamos especialmente en este tiempo de coronavirus o de COVID y de los conflictos que hay en el mundo. Esta guerra absurda entre Rusia y Ucrania, que tiene sus graves consecuencias para todo el mundo. Pero preguntémonos, ¿qué es la crisis? ¿Por qué suceden? ¿Y cómo enfrentar estas crisis? Y las crisis deben ser bien entendidas y resueltas para que se conviertan en oportunidad de crecimiento. Hemos de sacar el lado bueno. Y el lado bueno es ser optimistas y ver que a pesar de la crisis hay oportunidad de crecimiento. Bien, la crisis es la pérdida del significado de las cosas, de nuestras prácticas, de nuestras decisiones y opciones de vida. Lo que estaba haciendo con cierta tranquilidad, ahora, ya no me dice nada. La crisis es un momento duro y difícil, crucial y decisivo. Causa situaciones realmente problemáticas, inestables, tensas y sufridas. Amenazan nuestras mejores energías de vida. Si la crisis no se resuelve, la vida se desgasta, se agota y se destruye. Y no perdamos la esperanza. Salimos de la crisis cuando buscamos y construimos un nuevo significado. Por eso hablamos de que es una oportunidad de crecimiento, pero hay que enfrentarla. Hay varios tipos de crisis. Es peligroso permanecer en lo genérico, hablar de crisis nada más, sin identificar, sin señalar cuál es la crisis. Se deben entonces identificar y tratar de precisar, y de lo contrario no vamos a poder enfrentarlos con eficacia. Y veamos
las crisis más comunes. La crisis de identidad. Mi elección de vida ya no me satisface, no me dice más como antes, como que yo sacerdote entro en crisis y el ser sacerdote ya no me dice nada y pierdo la alegría y el gozo que tuve al inicio. No, es decir, si tengo la crisis tengo que identificarla. Lo mismo crisis en el matrimonio, crisis en el trabajo. Entonces, la crisis de identidad. La crisis matrimonial. Mi matrimonio se ha convertido en una carga pesada. Ya me aburrí, ya no tengo ganas de nada. Ya nada me atrae. Se acabó el amor. Me estoy dejando arrastrar a mí mismo. ¿No creen ustedes que es bueno volver al amor primero y haciendo la historia de nuestro matrimonio, el ver cómo, a pesar de todo, de las mayugadas que ha llevado el amor no se ha muerto, pero hay que volver al amor primero, al amor original. Crisis familiar. Vivir en mi familia se ha vuelto muy difícil. Está pesada la cosa. Está complicada. Nadie entiende a nadie. Cada uno va por su cuenta. Es un infierno la vida en familia. Estoy destruido y no aguanto más. Pregunta, ¿a usted lo están soportando? ¿Usted está haciendo sufrir a otras personas? ¿Usted está entendiendo a los demás? ¿Usted está yendo por su propia cuenta sin que le importa el bienestar, ni la alegría, ni la felicidad de los otros? ¿Será solamente usted el que no aguanta más? Son preguntas que tenemos que hacérnoslas para tratar de buscar soluciones. Crisis económica. La situación económica se deteriora. Yo recuerdo perfectamente hace unos cuantos años cómo un carro, un pick-up de doble, se llenaba con 110 quetzales. Ahora se necesitan más de 600 quetzales para llenar el tanque. Entonces hemos visto cómo ha habido un deterioro causado por tantas razones: corrupción, impunidad, y la situación económica es confusa, es problemática, está fuera de control. Tratemos de calmarnos y desde nuestra propia situación ver qué podemos hacer con mayor responsabilidad laboral y mayor responsabilidad cívica, que para las elecciones no nos sigan engañando y no sigamos cayendo de tontos. Porque lo que ha pasado en nuestra historia guatemalteca es que la misma mica se pone traje distinto y el mismo sistema malo que tenemos lo continuamos. ¿Y quién tiene la culpa? Nosotros, por ser unos grandes irresponsables cívicamente. La crisis social. La sociedad no tiene rumbo, la sociedad está perdida. Ay, los jóvenes de hoy están perdidos. Nos olvidamos que también nosotros hemos sido jóvenes, que hemos pasado por problemas y nos estamos olvidando que también yo soy parte de esta sociedad de la que estoy diciendo que no tiene rumbo, que está perdida. Cuando se hace una olla de caldo de res,
todos aquellos que estamos dentro de la olla, por decirlo así, hablando de la sociedad, somos parte del mismo caldo de res. Y tratemos de que el caldo de res salga sabroso. La crisis de fe. La fe no me dice ya nada más. La fe ya no es un valor para mí. ¿No será que la fe, que es un don, pero también es un camino de respuesta? Usted no está dando la respuesta adecuada de una búsqueda sincera de Dios y de una vida coherente con la fe, y que está haciendo divorcio entre fe y vida. Una cosa lo que cree y otra cosa lo que vive. Y a veces vivimos como diablos. Entonces, cuando hablamos de crisis de fe, pensemos por qué es. La crisis religiosa. Esta religión ya no me dice nada. Esta iglesia en la que estoy ya no me satisface. La crisis de fe y la crisis religiosa son diferentes. Puede haber crisis en relación con la iglesia sin ser una crisis de fe. Una crisis en relación con la iglesia cuando nuestras relaciones con los hermanos no están bien, o con nuestros líderes, con nuestro párroco. Sepamos hacer las diferencias y sepamos ver que nadie es perfecto, que somos perfectibles, pero en este camino de seguimiento en la vida de fe hemos de convertirnos. Queremos conversión de los demás, pero nosotros no nos convertimos. Y veamos la crisis de fe, si realmente estamos dando la respuesta adecuada en la vida de fe. Una crisis pastoral, como sacerdote o como responsable laico en un grupo. El trabajo pastoral que he estado haciendo ya no me alegra, ya no me satisface. He perdido el gusto por él, no tengo rumbo, estoy perdiendo mi tiempo. Vuelva al origen y vea la ilusión de Cristo cuando le ha llamado a prestar servicio. Piense también en la alegría de servir, cuando lo ha hecho con una gran sinceridad y con una gran generosidad, y cuando no se ha acostumbrado, cuando no se ha hecho un profesional en el servicio. Y cuando hablo de profesionalismo no estoy hablando de la capacitación que hemos recibido. Cuando somos burócratas en los servicios pastorales que nosotros prestamos. Y la crisis existencial. La vida ya no me dice nada más. Y esta, querido radioescucha, es la crisis más grave y desafiante. ¿Por qué? Porque el sentido de la vida está entonces en crisis. Y todo esto nos va llevando a una vida arrastrada, desabrida, insípida, sin sabor, desmotivada. Ya no tengo ilusiones. Y los que caen en esta crisis, oigámoslo bien, pueden llegar a la desesperación, la depresión, la autodestrucción e inclusive el suicidio por la cobardía de no enfrentar las crisis. Lo he repetido muchas veces, más vale un rato colorado que toda la vida desteñida. La pregunta, después de haber señalado las distintas crisis, ¿hemos pasado por alguna de estas crisis? ¿De qué tipo? Identifiquémosla.
cómo la hemos enfrentado y cómo la estamos enfrentando ahorita, si es que la tenemos. ¿Qué tipo de crisis está golpeando más donde yo me muevo, donde yo vivo, en mi propio ambiente, donde trabajo? Por eso es bueno tener una mirada real, objetiva y sin prejuicios que nos desanimen a perder la batalla sin haberla empezado. Nos hacemos la pregunta, ¿por qué ocurren las crisis? Hemos dicho desde el inicio que somos limitados, que somos frágiles, que somos imperfectos, que no conocemos todo el futuro y todo aquello que pueda suceder. No podemos programar la vida como una línea recta, que no cambia y que no se puede quebrar. Cada momento tiene su sorpresa y las sorpresas estallan y tenemos que tener la humildad. ¿Para qué? Para seguir salvando lo esencial a través del inesperado de cada momento, como nos decía este sabio y santo obispo, Monseñor Helder Cámara. Las sorpresas estallan y tenemos que tener humildad para seguir salvando lo esencial a través de lo inesperado de cada momento. El coronavirus o COVID-19 nos encerró al inicio y algunos pueden seguir encerrados. Derribó planes y proyectos en todo el planeta. Y todavía el COVID, con sus diversas cepas que se han originado, está siendo un huracán que devasta todo lo que encuentre. En la vida, recordémoslo bien, nadie puede tomar decisiones 100% claras y seguras. Sí, tenemos las grandes líneas que vamos a seguir. Inclusive es bueno hacerlo, los posibles problemas que podemos encontrar. Pero nadie prevé todos los detalles del futuro. La vida es un caminar sin retorno. Es algo dinámico, no estático como el agua del río. El agua que estamos viendo pasar ahorita delante de nosotros es otra agua, ya la que pasó se fue. En el camino van a aparecer siempre ambigüedades, confusiones, eventos imprevistos, derrotas, situaciones difíciles que pueden sacudirnos y en esa sacudida llevarnos a la crisis. Y esto sucede en nosotros y también sucede en los demás. Y no es que digamos mal de muchos, consuelo de tontos. Es la realidad. Pasa en nosotros y en las otras personas. Una persona que pone las leyes por encima de todo, que respeta las reglas y normas sin cuestionar y sin cuestionarse a sí mismo, generalmente no atraviesa una crisis. Pero está en peligro de vivir una vida aburrida, rutinaria, fría y espeluznante, sin creatividad y sin el gozarse el momento de la vida. El legalista, las personas que ponen las leyes en primer lugar, ve la crisis como algo anormal, negativo y dañino. Frente a una persona en crisis, despierta desconfianza, hace juicios apresurados y provoca sentimientos de culpa. Para aquellos que parten de la vida y la enfrentan,
la asumen como un desafío y la crisis es normal. Puede suceder, ¿por qué? Porque somos seres limitados. La crisis es un hecho de nuestra existencia, de nuestra vida. Es parte integrante de mi vida. Lo anormal es nunca pasar por crisis. Los que nunca han tenido una crisis probablemente se debe a que no han prestado suficiente atención a los desafíos del caminar. No han visto aquello que sucede en el mundo y la realidad en la que viven. De estas cosas hay que cuidarse. Las crisis no siempre ocurren por falta de generosidad o de dedicación. Suceden ¿por qué? Porque la vida es problemática. Suceden cuando cae el punto de referencia, la guía que yo he estado siguiendo. Y ese punto de referencia que me da seguridad. Cuando no veo más sentido en lo que hago, es porque aquello que me daba seguridad y que me guiaba ha caído. Y entonces viene el desafío de poner otro punto. Entonces el problema no es tener o no tener crisis, sino más bien cómo lidiar con ellas, con qué actitudes. Hay actitudes equivocadas y actitudes correctas. En nuestro próximo programa vamos a continuar con el tema hablando de las crisis, pero en concreto vamos a ver las actitudes equivocadas y las actitudes correctas. Dios les bendiga. Hasta el próximo programa.